A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti. ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. Volviendo al redil. Volviendo. Hoy con nuestro amigo Francisco Ortega. ¿Cómo anda, Francisco? Muy bien. Gracias por invitarme nuevamente. No, por favor, es un gusto que estés de nuevo con nosotros. Muchas gracias. Tenemos una baja, eso sí, hay un integrante que también hoy está enfermo, así que Pablito Cruz, le vamos a mandar un saludo y esperemos que el próximo martes esté con nosotros. Por supuesto que se mejore pronto. Un abrazo, Pablito. Bueno, hoy vamos a tratar de desarrollar sin demasiado dolor el tema del dolor. Que no duela el dolor. Obviamente vamos a hablar del dolor psíquico, que muchas veces duele más que el otro, ¿no? Porque el otro a veces se va, o generalmente se va. En cambio el dolor psíquico a veces se mantiene en el tiempo, te acompaña de manera permanente. Entonces hemos estimado que era interesante, importante y muchas veces sanador ocuparse del dolor, no por masoquismo, sino porque justamente en la medida que lo podemos ver, quizás o no, pero quizás podamos evitar que el dolor se mantenga en el tiempo, que perdure, comprenderlo. Bueno, tiene muchas variantes la cuestión del dolor, ¿no? El ser humano en particular se caracteriza por construir imágenes de dolor y mantenerlas en su psiquis durante mucho tiempo, y como en general el dolor se internaliza y el inconsciente es el que maneja disparando el dolor en nosotros, es muy difícil de erradicar. Y en casos muy particulares ni siquiera percibimos que el dolor es el que decide nuestras conductas. El dolor como marco secreto en el campo de nuestras decisiones, en muchos casos toma decisiones justamente. Toma decisiones sin que vos lo sepas o sin que lo sepamos. Por lo menos es lo que observo yo a partir de mi propia experiencia y de observar la vida de otros, ¿no? Vamos a tratar de ir matizando esta cuestión entre los tres. Seguramente luego va a intervenir Gustavo. Hemos traído un muy interesante texto de Krishnamurti, sobre el cual también vamos a hablar, que nos grabó nuestra amiga Fátima Ramos, nuestra española querida, y durante esta hora seguramente lo vamos a ir viendo desde muchos matices. Así que le voy a dar la palabra al que tenga ganas de empezar, así lo vamos desarrollando. Bueno, me cedieron la palabra. Dale. Yo creo que el primer dolor se pone de manifiesto apenas nacemos. Yo lo llamo que es el dolor del desamparo, ¿no? Más allá de la temática que tienen los médicos, ¿no? Del chirlito en la cola que nos hacen cuando somos recién nacidos para que rompamos en llanto y demás. Muchas veces hay bebés que nacen llorando, y me parece que ese desamparo pasa por abandonar su casa segura, ¿no? Que es el útero. Es ahí donde sufrimos, creo yo, el primer dolor, que es el desamparo, donde no encontramos consuelo
hasta que nuestra mamá nos toma de la mano, nos arropa, y es como que ya nos calmamos, nos volvemos a sentir seguros. Y así vamos creciendo y obviamente encontramos después en el tránsito de la vida, se puede decir, varios tipos de dolor, ¿no? El dolor del duelo, del desengaño, pero me parece que pasa por ese desamparo, donde tenemos una ruptura con una pareja y, bueno, sentimos cierto desamparo. ¿Vos creés que hay un vínculo entre las cosas que nos pasan de adulto y esa primera experiencia? Exacto, sí, del nacimiento? Sí. Sí, en base a... No es una opinión científica lo mío, ¿no? Pero yo presencié los 2 nacimientos de mis hijos. Paula, el chilito en la cola para que empiece a llorar. Y obviamente la partera después la pone sobre el pecho de la mamá, donde ahí es como que se calma. Mi hijo nació llorón, nació llorando, es decir, como lo asocio con ese desconsuelo, ¿no? Es decir, de haber abandonado un sitio sumamente seguro, o sea, seguro desde donde se mire, o sea, alimentación segura, el clima seguro, el un amor. Subsidio permanente tenía. ¿Cómo? Estaban subsidiados, digo. Más o menos, algo así, ¿no? Tenía un voucher de 9 meses de una vida óptima. Claro. Y después salimos a este mundo y es como que extrañamos eso. Ahora, Y nos sentimos ya que, desamparados. perdón que te interrumpa, siempre mi mujer me carga porque dice, perdón que te interrumpa cuando interrumpo a la gente. Está bien. Ya que trajiste a colación una experiencia personal, ¿vos creés que las características que tuvo o que tuvieron cada uno de los partos luego generaron personalidades distintas? Porque es interesante ver cómo uno lo puede chequear en la realidad, ¿no? En la experiencia de adulto, ¿no? Yo creo que sí. O sea, no es una opinión científica ni académica, ¿no? En mi hija, desde muy chiquita, fue una persona muy independiente. Muy independiente. Ella chiquita se manejó, es decir, no es que la hicimos independiente. Y no es que se hizo independiente cuando vino su hermano. Porque su hermano nació cuando ella tenía 5 años. Y mi hijo, si me escucha me mata, es re mamero, es re, todo así con su madre, conmigo, o sea, tenemos esa relación de hombres, ¿no? Pero es un tipo muy apegado. Es un tipo muy apegado. Yo creo que eso influye. Lo que también influye, me parece, es el tema de cómo uno le da respuesta a ese dolor, ¿no?, que sienten los hijos. Ese dolor de esa especie de abandono. Después está el abandono real, ¿no? No, O sea, cuando una madre, claro. cuando una madre deja a Claro, sus que hijos, esa sería otra etapa, la falta de digamos. ausencia, ¿no? Paterna, materna, Claro. la función maternizante, paternizante. Es decir, pero bueno, son dolores que eso después vamos adquiriendo con el tiempo. Si vamos de manera secuencial, primero tendremos que preguntarnos, ya que vamos viendo la cosa cronológicamente, si ya no tenemos de arrastre el día que nacemos una impronta que también va a influir en nuestra manera de vivir y de enfrentar las situaciones dolorosas, entre comillas, ¿no? O si venimos como un libro en blanco. Es una pregunta que se la voy a tirar a Juliana, que por ahí le gusta esta cosa. Sí, tengo entendido que nuestra manera de nacer determina muchas cosas de nuestra existencia. Yo disiento un poquito de la romantización tan extrema del estar adentro de la panza de mamá. Ya son 9 meses, el cuerpo está ya desarrollado, es muy incómodo estar ahí adentro cuando ya tu cuerpo no cabe más en esa bolsa, empiezan a haber necesidades distintas, fisiológicas, y casi que se siente la necesidad de salir de ahí. Entonces, sí entiendo esta cuestión de abandonar un lugar,
y atravesar lo que sería un parto en sí. Pero es un tema súper extenso que creo que no estamos para ir allí. Pero sí, recordé, ahora que lo estábamos hablando, de una de las grandes defensoras del parto respetado, de este gran tema, que decía que el día que quisiéramos que la humanidad cambiara, cambiaríamos la manera de nacer, porque tiene todo que ver con nuestra existencia, la manera en la que llegamos al mundo. Es importantísimo nacer, pero sí determina mucho el cómo se da esa ruptura, pues es una ruptura, es un gran duelo. Y sí coincido en que determina muchísimo nuestra existencia. Luego viene un trabajo súper importante, que es el de la crianza. Sí. Que tiene todo que ver con el desarrollo de nuestro cerebro, con nuestra psiquis, con nuestra experimentación de vida, en la cual una de las tantas informaciones que aparece es el dolor. Porque así como las demás emociones, desde mi punto de vista, el dolor también es información. Pero es una información que muy a menudo nos incomoda, que nos genera rechazo, incomodidad. Y ha habido una gran, no sé si hábito de apartarlo. En lugar de acogerlo como lo que nos agrada, lo hemos ido apartando. Entonces hemos desarrollado muchos sistemas de defensa para mantenerlo aislado, para no sentirlo. Con lo cual nos hemos perdido un montón de esa información, que también somos nosotros, porque somos nosotros sintiendo. Entonces estamos evadiendo lo que estamos sintiendo. Sí, yo creo que ahí es donde entra la romantización, que es en la crianza, ¿no? Depende cómo nos crían. A veces tendríamos que ser como las aves, ¿no? Las aves, apenas que tienen las alitas, las plumitas, viene la madre, bueno, a volar. Bueno, de hecho... ¿no? Pero ellas tienen alas. A nosotros, aves. bueno... Pero dentro de los mamíferos, digamos, hablando del reino animal, los humanos son los cachorros o las crías que más dependen de sus madres. Claro. Durante más tiempo y con características más extremas, porque es que un bebé humano no puede hacer prácticamente nada, a diferencia de bebés del reino animal que recién nacidos. No, pero además agregarle a eso un sistema educacional institucionalizado, muy reglamentado y regimentado y con pautas muy estereotipadas. Entonces, la pregunta sería, avanzando en la cronología de la existencia, ¿en qué momento la persona es libre? Es un tema complejo. Entonces, en algún momento quizás te dicen, o la vida te dice, bueno, usted es libre y tiene que tomar decisiones. Claro. Ah, carajo, pero hasta ahora me estuvieron condicionando permanentemente. Tengo que tomar decisiones a partir de una libertad que todavía no sé cómo es. Por eso, ni cómo se construye. Como dice ella, en los mamíferos, el caballo, ese periodo de, bueno, es hora de tomar decisiones, es muy cortito. Claro. Nace y ya medio se para en las patas y... Se levanta en el hay momento. que caminar. Que de hecho, si no se pone de pie, no sigue vivo. Claro. Depende de su existencia el que se ponga de pie. Claro. Es impresionante. Nosotros en la crianza es como que es nuestro hijo, lo tenemos que educar, le decimos cómo vivir, qué es lo bueno, qué es lo malo, y lo que es dolor y no es dolor. Y si es dolor, depende el toque, volviendo a la palabra romántico que nosotros tengamos, el concepto del romanticismo que le demos al dolor, se lo transmitimos a nuestros hijos. Después, eso pasa en un montón de aspectos, ¿no? En un montón de aspectos. O sea, no es que uno tenga un manual de cómo criar a sus hijos, pero me parece que nos van metiendo en la cabeza esa cosa de, yo insisto, ¿no? Que la romantización está en todos lados. La tenemos en la tele, hay charlas que se dan sobre el dolor en los duelos, en las casas de sepelio, que yo he ido a escucharlas y tengo un texto, porque yo escribí el prólogo para un libro sobre este tema, y si uno va y dice, pero es el dolor que ella está sintiendo, de acuerdo a su perspectiva, a su creencia. Yo no siento lo mismo, ¿no? En muchos temas,
y en este también, está como que el dolor es esto, y hay que sentirlo así, y no. Me parece como, hablabas vos al principio, es como que, me parece que el dolor, como otras cosas, hay que asumirlo, hay que amigarse, apartar el ego, también porque el ego tiene mucho que ver en todo esto del dolor, de victimizarnos, ¿no? Y amigarse con el dolor. Amigarse con el dolor y sanarlo. No es una sugerencia, no es un consejo, nada, yo lo veo así. Bueno, en referencia a la crianza, un especialista sobre el trauma que se llama Gabor Mate, que es un gran estudioso del trauma en la infancia, él explica que en nuestra infancia, cuando nuestros padres no nos contienen en una experiencia dolorosa, lo que hace nuestro ego es levantar murallas de defensa. Uh-huh. Entonces se defiende y se genera todo un sistema de defensa que va a estar operando hasta que prestemos atención a que eso es lo que está pasando, va a estar funcionando así. Y es defenderte de lo que te duela. Porque no hubo una contención inicial, primal, que dijera, bueno, esto es dolor. Así se siente cuando algo duele. Lo podemos habitar, sentirlo y transitarlo juntos. Si eso no pasa, se levanta el sistema de defensas y voy por mi vida evitándolo a toda costa. Y es lo que está haciendo el ego es mantenerte a salvo. No está queriendo dañarte, pero en esa línea de mantenerte a salvo y también... Por eso es que necesitamos, o sea, cuando somos pequeños, esa primera atención, que es la de nuestros padres, pero claro, para nosotros poder manejar ese dolor y poder llevarlo de la mejor manera. Y ahí hay una confusión muy grande, porque no se trata de que no lo sientan, porque muchos padres sí cayeron en que no le pase nada al nene. No, ¿sí? Hay que sentir ese dolor. Aprender. Hay que sentir ese dolor. Lo que pasa es que está, ya te digo, esa primera atención donde uno debe arropar. O sea, Freud en la guerra no iba como psicoanalista a atenderlo. Lo primero que hacía era la contención que tenía ante semejante dolor del desamparo, de vivir en una guerra, limitado por todos lados, ¿no? Es ir y arropar, es decir, yo te abrazo, te contengo, después vemos, pero en ese momento, o sea, no negarlo porque sí, es como vos decís, se hace una muralla y después, bueno, es inmanejable esa muralla. La sostenemos inclusive la trasladamos a otros aspectos de la vida. Pero claro. Bueno, pero cuando empezamos a vivir, nos empiezan a ocurrir cosas que nuestra psiquis los clasifica como dolorosas. Cuestiones que la psiquis le pone el cartelito de dolorosas. Entonces sería interesante tratar de abordar estas cuestiones que para el ser humano son dolorosas y en qué medida son dolores reales o son dolores construidos por nuestras pautas culturales, por nuestras necesidades psicológicas, familiares, porque quizás si podemos meternos un poquito y desmenuzar cómo se construye el dolor humano, podamos observar que hay de fantasía en el dolor que construimos y que quizás en la medida que podamos ver el elemento fantasioso, podamos curar en el sentido común de la palabra aquel dolor que creemos que es imposible de superar. En ese sentido creo que hay muchos dolores que son construidos socialmente, que no son acontecimientos que generan dolor desde una pauta objetiva, sino que hay exigencias sociales, exigencias culturales, exigencias familiares que son impuestas, y cuando esas exigencias no corresponden con lo que a mí me va ocurriendo en la vida, producen dolor. Entonces sería interesante ver esos dolores, cómo son en los seres humanos, y cómo nos diferenciamos de los demás seres vivientes en cuanto al dolor. Sabemos que el dolor físico lo tienen todos los seres, obviamente, porque además es una necesidad para sobrevivir. Si vos no percibís físicamente el dolor, no podés advertir que tenés un problema que puede afectar la subsistencia.
Pero el dolor psíquico es otra cosa. El dolor psíquico es una construcción que se da a partir de normas, de pautas, de influencias, y cada uno de nosotros tiene dolores distintos. Entonces sería bueno hacer un recorrido de qué tipo de dolores vivimos los seres humanos, típicos del ser humano, y ver en qué medida son fantasiosos, ¿no? Yo creo que hay mucha fantasía, hay mucha ficción, mucha romantización. Mira, yo te cuento algo, les cuento algo. Yo era muy joven y falleció mi papá. Bueno, fue un golpe tremendo. Claro. ¿Qué edad tenías? 19 años. Ya era un adulto. Pero claro, yo tenía una preocupación enorme, porque yo no sentía lo que sentían los demás cuando se moría el padre o la madre o alguna persona allegada. Estaba preocupado por eso. O sea, ¿qué pasa? Yo no estoy llorando, no estoy desesperado, no me estoy golpeando la cabeza contra la pared, no estoy al lado del cajón agarrándolo de la mano para que no se vaya. Entonces me empecé a preguntar, digo, ¿y de dónde sale eso de que tenemos que rasgarnos las vestiduras, golpearnos la cabeza contra la pared, lastimarnos porque se murió mi papá? Porque vos no lo sentías. Claro. Entonces te llamó la atención eso, que eras como un ser de otro planeta. Exacto. Claro. Y te digo más, minutos después del sepelio, yo estaba preocupado que todo termine pronto, porque tenía un partido de fútbol a la tarde. Y yo me sentía un guacho. Claro. Me sentía muy mal, tenía una culpa enorme. Después con los años, empezás a analizar eso, ¿no? ¿Cuánto hay de romantización, cuánto hay de construcción propia, de acuerdo a la crianza que uno tuvo, a sus creencias? Me detengo un segundo en esto de la culpa que vos destacás, porque vos fíjate que cuando uno construye esa culpa, muchas veces esa culpa se convierte luego en un mandato de hacer cosas para evitar de nuevo la culpa. Totalmente. Sí, sí. Es muy interesante eso. Es decir, yo quiero libremente ir a jugar al fútbol porque es lo que siento. Claro. Independientemente de que quería o no mi papá, eso es una cuestión distinta. No, o sea, no significa esto que yo no amo a mi papá y que tenía un conflicto con mi papá, ¿eh? Claro. Más allá de los conflictos que uno puede tener o enfrentamiento con los padres, pero es lo tradicional, lo normal, ¿no? Pero yo me sentía de otro planeta. Claro. Porque yo digo, ¿qué me pasa? Yo quería jugar al fútbol y se murió mi viejo, ¿no? Pero lo hacía a todo esto por comparación. Porque a fulanito se le murió el padre, estaba loco, tal que si yo estuvo encerrado una semana en la casa. Claro, entonces vos creías que indudablemente había algo malo en vos. Un sacrílego. Claro. ¿Me entendés? Ahí está la fantasía, ¿no? Claro. Hablábamos recién. Claro, desde otro lado. Y ahí es donde viene también esa cosa de la construcción del dolor, cómo uno lo maneja al dolor. ¿Viste? Es un tema complejo esto de separarse del dolor. Por eso digo que hay que amigarse y empezar a verse hacia adentro desde la opinión que uno tiene, no desde la injerencia del otro, que el dolor es esto. No, el dolor es esto. Y bueno, si yo no siento eso, ¿qué soy? ¿No? Es que yo siento que la diferencia radica en qué haces con lo que estás sintiendo, porque reconocer que sentimos algo, X, no implica que tengamos que comportarnos o reaccionar de X o Y manera. Entonces, la diferenciación entre esas dos realidades me parece que es importante. A veces la mirada se va a, como no está de luto durante una semana encerrado en la casa, entonces no le dolió que se muriera el padre. Y en realidad son dos eventos que son completamente distintos. Habitar el dolor, permitírtelo, sentirlo, recibirlo, abrazarlo, reconocerlo. No está relacionado con cuáles son las acciones que el otro ve de mí, porque de hecho es la mirada ajena, ni siquiera es la propia. Entonces, la relación entre lo que siento y qué hago con lo que siento es la que también está llamada a sí, mira, yo te digo, es una noche de confesiones. En una reunión de amigos, cada cual contaba sus experiencias cuando
había 2 o 3 divorciados, como nos divorciamos. Y yo fui y digo, yo me divorcié y la pasé re mal. Reconozco que era un trapito así colgado en una Pero soga la mayoría al de la viento. gente la pasa re mal el Y después, divorcio. sí, pero el asunto es reconocerlo. Y yo me di cuenta que ese reconocimiento y darme cuenta, y a mí me sanó ese dolor enseguida. Claro. A mí me sanó ese dolor. Es importante eso que vos decís, ¿no? De reconocer, de darse cuenta y ver cómo lo manejo. No quedarme con que, sí, estoy de duelo y bueno, estoy de duelo. El manual dice que hay que estar 15 días de luto. Bueno, cumplo con los 15 días de luto, cumplo con el reglamento y después seguimos la vida. Pero quedó eso ahí adentro. O sea, es como que una caries mal curada, ¿no? Le pusimos la pastita arriba y adentro sigue trabajando. Y en algún momento creo que salta, ¿no? Bien, siguiendo un poco la cronología, nuestros primeros dolores tienen que ver con nuestros conflictos con nuestras familias cuando las tenemos constituidas, ¿no? Uh-huh. Esos conflictos generan muchas veces resentimientos, muchas veces sensación de abandono de la familia, de no reconocimiento, inseguridades, que van construyendo también un ser con determinadas características. Luego de adulto, con toda esa mochila, uno sale a la calle. Y ahí se arma más despelote todavía porque no tiene ese halo protector supuesto de una familia que lo quiere, supuestamente. Todo supuestamente, porque es tan diversa la cosa, hay tantas pautas que se dan por sentadas que no necesariamente coinciden con la realidad, pero a partir de esa suposición uno va y toma decisiones. Entonces, sale un hombre, que es lo que yo más conozco porque soy varón, y busco un modelo de pareja. Y ese modelo de pareja está impuesto socialmente. No hay una libertad absoluta en el sentido de buscar, o mejor dicho, mal dicha la palabra, de encontrar aquello que tenga una afinidad conmigo, sino que yo ya voy en busca de algo que ya fue premoldeado socialmente o familiarmente. Me encuentro con ese ser premoldeado y necesariamente el conflicto va a ser una consecuencia inexorable porque no lo hago desde la natural afinidad, sino que lo hago a partir de la pauta cultural impuesta. Entonces empiezo a exigir cosas y la otra parte también exige. Ambos exigen, hay una artificialidad en el vínculo y ese vínculo se rompe, se frustra. Y el dolor se construye y es toda una gigantesca fantasía. Y esto que parece un poco demoníaco, nos pasa. Sí, obviamente. Convengamos que eso que acabas de describir, cuando nos estamos desarrollando, se está desarrollando nuestro cerebro. Estamos aprendiendo a ser un ser humano que existe. Durante ese desarrollo, todo lo que viene es información que hace parte de eso que se está formando, que luego es lo que nos lanza a la cancha, digamos. Claro. Entonces, lo que acabas de describir es ese proceso de formación. Inevitablemente, toda esa información fue a parar allí. Mientras vayamos por la vida con ese paquetito intacto, sin ir a investigar de qué se trata, voy por mi vida con toda la información tal cual como quedó en mi proceso de formación, o sea, mi infancia. Si un día me detengo y averiguo qué soy, qué fue lo que quedó allí mientras yo fui creciendo, entender que lo que nos conforma es lo que fue cayendo a medida que nos fuimos desarrollando es importantísimo, porque muchas veces somos adultos que creemos que ya está, claro, que somos así y listo. Claro. Y no, soy así, punto. Soy así, punto. Así. No, soy el resultado de un montón de información que fue las fichas fueron cayendo ordenadas de esa manera, pero yo sí puedo ir y observar, averiguar, entender cómo está todo ahí adentro y hacer cambios, porque si no nos estamos desarrollando los vínculos desde esa amalgama que quedó. No, además como un fatalismo, como un fatalismo. Claro. Lo que pasa es que hay que despertar, ¿no? Claro. Hay que despertar porque hay muchísima gente que dice, yo soy así. Y yo digo, uno no puede andar por el mundo diciendo, bueno, yo soy así. ¿Y qué te parece? A mí me crearon así. Claro, a mí me criaron así, bueno, soy así. Una listo. caja. Y yo le digo, bueno, no sé, yo no ando por el mundo
diciendo yo soy así. En el deporte, que yo soy un gran jugador de fútbol, lo sabés. Sí, un prestigioso jugador de fútbol. Bueno, lo sabías, ¿no? Otro día te voy a contar. Que nada. Ahora justamente tenés que ir a Estados Unidos y Canadá, ¿no? Exacto, sí, tengo que entrenar, de acá tengo el bolso ya Sí. todo Privilegio preparado. tenerlo esta noche con nosotros. Claro, entonces se arman discusiones, y vos dices, che, disculpame, la verdad, yo soy así, ¿viste? Está bien, digo, pero uno no puede andar con su cosa, yo soy así por el mundo. Bueno, pero- Preguntate a veces, Claro. dentro de lo que es un reglamento de convivencia o algo parecido, que bueno, pues no podés ser así en todos lados. Le digo, no sé, a mí me gusta poner los pies arriba de la mesa cuando como. Yo voy a tu casa y pongo los pies arriba de la mesa, y vos decís, bueno, esperá. Y yo soy así, a mí me enseñaron que los pies te los ponen arriba de la mesa. No se puede, ¿no? Entonces hay que agarrar y empezar a preguntarse ciertas cosas. Hay que saber gestionar emociones y un montón de situaciones para reconocerlas, arroparlas, abrazarlas, ¿no? Y sanar si se puede. Sí, a mí me gustaría invitar a todos los que nos escuchan que ese yo soy así es absolutamente desarmable. Que Obviamente. Es una gran invitación a que entrando en nosotros y averiguando cómo es ese yo soy así, que sé que muchas veces hay momentos, instancias incómodas averiguando qué es lo que pasa dentro nuestro. Atravesamos incomodidades, pero también aprendemos a experimentar libertad. Claro, Lo que porque, pasa perdón, hay sí. algo de cierto en que soy así. El tema es que, además de ser así, puedo ser asau. Ser otras Obvio. muchas otras cosas. Lo que claro pasa es sí. que hay muchos cartelitos que te dicen somos como nos hicieron. ¿Y por qué tengo que ser como me hicieron? Exacto. ¿Por qué tengo que ser como me hicieron? No, yo quiero ser como yo soy. O sea, voy a tener una influencia cultural, no sé, religiosa, de todo punto de vista, pero yo puedo reformar todo eso. Totalmente. Yo me puedo refaccionar, puedo ser un ser diferente a como quisieron hacerme. Claro, la invitación es dejar de creer que es una cuestión fija, dejar de creer que el yo soy es fijo y entender que el yo soy es absolutamente dinámico, que tiene una forma que es completamente moldeable. Y que tenemos la siempre, capacidad para poder hacerlo. Totalmente, siempre lo podemos moldear en ese dinamismo, entenderlo, desarmarlo, volverlo a armar, replantearnos, porque a veces frente a una posibilidad de cambio nos asustamos un montón. ¿Por qué? Porque sí tenemos el recuerdo y la memoria de cuestiones que posiblemente dolieron Claro. y a las que no nos queremos acercar. Pero es solamente información y por más que incomode, nos va del otro lado de esa incomodidad, del otro lado de ese dolor, por ahí de esa angustia, de eso que de entrada no nos gusta, está esos otros aspectos de ese yo soy que nos invitan a ser mucho más plenos, mucho más expansivos y mucho más libres en nuestro Lo que interior. pasa es que nos metemos en un remolino. Yo cuando era chico con un amigo de la infancia yo me decíamos, no nos metamos en el remolino. Pero terminamos en el remolino, ahora hablamos por teléfono y te dice, che, ¿Cómo anda el estamos en remolino? el remolino. Y si estamos en el centro, porque si estuviéramos por el borde, la centrífuga por ahí nos saca para afuera. Pero estamos en el ojo de la tormenta, nos metimos. Claro. ¿Y qué hacemos con esto? Entonces me parece que es un trabajo hermoso eso. Eso iba a decir. Es un trabajo hermoso. No sé, todos los temas que hemos hablado durante este tiempo, es un tema que todos van a lo mismo, me parece, ¿no? Eso de ese viaje hacia nuestro interior e investigarnos. No ser una cosa de locos tampoco, porque la vida pasa, ¿no? Yo siempre digo, las patitas sobre la tierra. Pero cada tanto darse una vuelta por nuestro interior es fantástico. Para mí tiene un aspecto muy interesante y es que se potencia en sí mismo. Es como esa serie que empiezas a ver y ya quieres la temporada que sigue. Cada aspecto de ti que logras entender, trascender, transformar, te potencia a querer más de ti mismo y más. Y cada vez vuelves a otra de los giros del remolino. Porque cuando más libertad vas adquiriendo, Total. más riqueza tiene todo. Sí. Obviamente. Se va abriendo un espectro casi infinito, ¿no? Así que es interesante y vale la pena.
Vamos a escuchar a Krishnamurti en la voz de Fátima Ramos, a ver si podemos hacer algunas reflexiones sobre este texto tan interesante que nos trae nuestra amiga del otro lado del Atlántico. ¿Hay un cese para el sufrimiento? El hombre ha hecho todo lo posible para trascender el sufrimiento. Le ha rendido culto, ha escapado de él, lo ha sustentado en su corazón, ha tratado de buscar consuelo en el sufrimiento, ha perseguido la senda de la felicidad, se ha aferrado, se ha adherido a ella, con el fin de evitar el sufrimiento. Aún así, el hombre ha sufrido, los seres humanos han sufrido en todo el mundo a través de los tiempos. Han tenido 10.000 guerras. Piensen en los hombres y mujeres que fueron mutilados y muertos, en las lágrimas que se derramaron, en la agonía de las madres, de las esposas y de todas esas personas que han perdido a sus hijos, a sus maridos, a sus amigos, por motivo de las guerras que se han estado sucediendo milenios tras milenios y que todavía continúan, multiplicando armamentos en vasta escala. Existe este inmenso dolor de la humanidad. El hombre pobre que marcha por ese camino jamás conocerá un buen cuarto de baño, ni tendrá ropas limpias, ni viajará en avión. Todos los placeres que uno tiene, él jamás los conocerá. Y está el dolor de un hombre que es muy ilustrado, y el del hombre que no es ilustrado. Está el dolor de la ignorancia, y está el dolor de la soledad. Casi todos conocen el dolor de la soledad. Pueden tener muchos amigos, muchísimos conocimientos, pero igualmente son personas muy solitarias. Si ustedes son bien conscientes de sí mismos, saben lo que es esa soledad, una sensación de total aislamiento. Uno puede tener esposa, hijos, muchísimos amigos, pero llega un día o un acontecimiento que nos hace sentir totalmente aislados, solos. Ese es un dolor tremendo. Luego está el dolor de la muerte, el dolor por alguien que hemos perdido, y está el dolor que ha ido aumentando, acumulándose a través de milenios de existencia humana. Y también está el dolor del propio deterioro personal, de la pérdida personal, de nuestra personal falta de inteligencia, de capacidad. Y nos preguntamos si ese dolor puede terminarse alguna vez, o es que uno debe nacer con el dolor y morir con el dolor. Desde el punto de vista lógico, racional, intelectual, podemos encontrar muchas causas para el dolor. Están todas las innumerables explicaciones del hinduismo, budismo, cristianismo o islam, pero a pesar de las explicaciones, de las causas, de las autoridades que buscan justificar todo esto, el dolor sigue acompañándonos siempre. ¿Es entonces posible terminar con este dolor? Porque si el dolor no se termina, no hay amor, no hay compasión. Hemos de investigar esto muy profundamente y ver si el dolor puede cesar alguna vez. Quien les habla sostiene que hay un cese para el dolor, un cese total, lo cual no significa que uno carezca de afecto, que sea duro o indiferente. El cese del dolor, del sufrimiento, implica el comienzo del amor. Y ustedes naturalmente preguntarán, ¿cómo? ¿Cómo ha de cesar el dolor? Cuando preguntan cómo, lo que desean es un sistema, un método, un proceso. Pero ese motivo es que piden, dígame cómo lograrlo, seguiré la senda, el camino. Desean una dirección cuando preguntan, ¿cómo he de terminar con el dolor? Esa pregunta, ese requerimiento, esa indagación dice, muéstreme cómo hacerlo. Cuando ustedes preguntan cómo, están formulando la pregunta incorrecta, si se me permite señalarlo, porque solo se interesan en vencer al dolor. La manera en que lo abordan es, díganos cómo superarlo, y así jamás se acercan realmente al dolor. Si uno quiere mirar ese árbol, debe aproximarse a él para ver su belleza, la sombra, el color de las hojas, si tiene o no flores. Uno tiene que acercarse al árbol. Pero ustedes jamás se acercan al dolor. Jamás se acercan, porque siempre lo eluden, escapan de él. Así que el modo en que abordan el dolor tiene mucha importancia. O lo abordan con el motivo de escapar de él, de buscar consuelo en él y evitarlo, o lo abordan acercándose al dolor lo más posible.
Descubran ustedes si se acercan de este modo al dolor. No pueden acercarse mucho al dolor si hay autocompasión o si existe, de alguna manera, el deseo de encontrar la causa, la explicación. En ese caso, lo eluden. Importa, pues, muchísimo el modo cómo aborda uno el dolor, cómo se acerca a él y cómo lo ve, cómo percibe el dolor. ¿Es la palabra dolor la que a uno le hace sentir dolor o es el hecho? Y si es un hecho, ¿desea uno acercarse a él de modo tal que uno sea el dolor? Uno no es indiferente del dolor. Eso es lo primero que hay que ver, que uno no es diferente del dolor. Uno es el dolor. Uno es la ansiedad, la soledad, el placer, la angustia, el miedo, la sensación de aislamiento. Uno es todo eso. Por lo tanto, se acerca lo más que puede a eso. Uno es eso y, en consecuencia, permanece con eso. Cuando queremos mirar ese árbol, nos acercamos a él. Observamos cada detalle, nos tomamos tiempo. Miramos, miramos, miramos. Y el árbol nos revela toda su belleza. No le contamos al árbol nuestra historia. Si lo observamos, él nos la cuenta a nosotros. Del mismo modo, si nos acercamos al dolor hasta tocarlo, si lo miramos, si no escapamos de él, si vemos lo que trata de revelarnos, su profundidad, su belleza, su inmensidad, entonces, si permanecemos con el dolor enteramente, con ese solo movimiento, el dolor llega a su fin. No recuerden meramente esto para después repetirlo. Eso es lo que acostumbran a hacer los cerebros de ustedes. Memorizan lo que ha dicho quien les habla y luego preguntan, ¿cómo llevaré eso a la práctica? Debido a que uno es el dolor, es todo eso y por consiguiente no puede escapar de sí mismo. Uno mira el dolor y no hay división entre el observador y lo observado. Uno es eso, no hay división. Cuando no hay división, uno permanece totalmente con el dolor. Ello requiere muchísima atención, una gran intensidad y claridad, la claridad de la mente que ve instantáneamente la verdad. Entonces, desde ese fin del sufrimiento, llega el amor. Benarés, 26 de noviembre de 1981, La llama de la atención. Bueno, muchísimas gracias. ¿Está Gustavo en la línea? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Gustavito? ¿Cómo andás? Juli, Hola, Gustavo. Francisco. Hola, Gus. Sí. Horacio. Bueno, no, pues no, Horacio ya directamente nos saludamos ahí al toque. ¿Cómo que no? Claro. No, fuerte. Vos sabés que yo Sí. conocí al tío de Francisco y él le decía a la tía de Francisco, dice, mirá, pobre Francisquito, no aguanta el dolor, necesita que entierren a su padre. No, tenía que ir a jugar un partido de fútbol. Eso nunca se lo dije, ¿viste? Porque si no, pobre, se le iba a caer un ídolo. Claro, me Pero imagino. eso de Francisco no es tan fuerte como que haya dicho que Freud era gay. Eso es fuerte, ¿eh? Eso es una bomba que tira Francisco en la radio, que seguramente va a ser... ¿Qué tenemos? Una tomada tira por cómica. distintos medios. Sí, Claro, Gus sí. es el aporte. Sí. El aporte Humorístico. humorístico, sí. No, pero eso lo dijo Francisco. Ah, yo no escuché esa Vamos a parte. ver la grabación después. ¿Cuándo Sí. fue eso? Requerimos Y pruebas. Y Francisco dice que Freud iba al frente a Ah. abrazar a los arropar, abrazar bueno, a los pero- soldados. No, eso bueno. fue interpretación tuya. me Eso porque parece. vos sos machista. ¿No es así? Tu machismo hace que tengas el dolor del machismo. Un abrazo entre hombres ya lo malinterpretas, no puede claro. ser. No, yo entendí eso, discúlpenme. Vas a hacer un curso de crinamurtismo acelerado y vení el próximo martes. Y no Bueno. ayunas. Necesitas Me pongo una... serio. Me voy a Dale, poner un serio, tratamiento. me voy a poner serio. Sí. Mejor ponerte serio, dale. No, más o menos. Deconstrúyete. Interesante lo de la información del dolor que decía Juli, ¿no? Porque si nosotros observamos el dolor como una emoción particular, pero todas las emociones en sí son grandes dinamizadoras, ¿no? de la energía mental, ¿no? Porque a través de esa información que brindan,
se produce, si son debidamente catalizados, un desarrollo, ¿no? Un desarrollo. Tal es así que recuerdo haber leído en ciertos libros de meditación hindú, que se hablaba de que era una conciencia muy limitada, muy pobre, aquella que no tenía control sobre las emociones pasajeras, ¿no? Es una frase así media cortita, pero tiene una potencialidad y una profundidad muy interesante, ¿no? Porque cuando hablan de control no es reprimirlo, ¿no? Sino que la conciencia que controle ese dolor es que pueda realmente desmenuzarlo. Pero a veces el dolor no es pasajero, y eso es lo delicado del tema, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Eh? Si uno toma a ese dolor, como decía Juli, como un portador de una información muy rica, el dolor no puede ser eterno, sino que el dolor debidamente comprendido nos hace ver primero sobre qué estructura está operando esa energía, ¿no? Sobre lo que siempre hemos dicho, ¿no? Sobre mí y sobre lo mío. Entonces, es muy interesante ver por qué también hablan de pasajero, porque en realidad tiene que ser un portador de información, pero nosotros con esa información debemos hacer realmente algo. Y, por ejemplo, uno de esos algo se me ocurre que podría ser investigar la química del dolor. ¿Qué es la química del dolor? Bueno, el mismo dolor a una determinada persona le genera descompostura, a otro se le cae el pelo, a otro le agarra dolor de estómago, a otro le da palpitaciones. Entonces quiere decir que un dolor, como toda cosa, es por cada uno observado de una forma particular, ¿no? Y eso también nos acerca a algo muy profundo, que es que somos seres únicos a la vez que compartimos, ¿no? Lo que muchas veces hemos dicho, una igualdad muy profunda. Hay una parte del audio que escuchamos recién que me parece súper importante no dejarla fuera, y es que cuando duele, yo soy quien está doliendo. Muchas veces... Yo soy el dolor. Yo soy el dolor. El dolor no está ajeno a mí, porque con esta línea de rechazo de la que veníamos hablando, tendemos a entender que el dolor está afuera, y en realidad es información que está dentro. Como soy que, yo. Como el dolor fuese una cosa, ¿no? Exacto. Y el dolor no es una cosa, No. es algo... que- Soy yo recibiendo esta información. Claro. A eso que le decimos dolor, que nos incomoda, es esa información de la que está hablando que me está habitando. Y que cuando no escucho, porque muchas veces rechazamos, y eso es una no recepción de esa información, nuestro cuerpo lo termina transmitiendo, y a eso le decimos enfermedad también. Claro, claro. Y justamente la diferencia en cada uno de nosotros hace justamente a la singularidad del fenómeno y a la búsqueda de no encontrar un método, porque los métodos se aplican a cosas generales. El dolor es de cada uno de acuerdo a su propia circunstancia, su propia vida, su propia sensibilidad, y se vive de manera muy distinta. Yo puedo estar viviendo cosas parecidas con Francisco, y alguien que superficialmente observa puede imaginar que si nos pasan cosas negativas, el dolor es similar. Ahora, el dolor mío va a ser absolutamente distinto al de él. Incluso por ahí él no tiene dolor ante la misma situación. Claro. Por lo tanto, el dolor es personal porque se construye a partir de esa química que decía Gustavo hace poco. Claro, la información atañe a cada uno. Claro, los hechos Claro. y el residuo que está internamente en nosotros, que se compacta en los hechos y genera ese dolor particular, ¿no? Fijémonos qué interesante, porque nosotros siempre al dolor
le damos una connotación negativa, ¿no? Es decir, Claro, sin darnos un cuenta prejuicio. claro, sin darnos cuenta que quizás lo negativo está, si es que hay algo negativo, ¿no? Está en el otro lado de la moneda, que es el querer vivir en un estado de permanente seguridad, de permanente comodidad, ¿no? Claro. Que de repente, bueno, se lo ha tomado como algo a conseguir, ¿no? Es decir, es más, en el desarrollo de la conciencia humana está muy relacionado esa implantado, digamos, que el éxito me da permanentemente seguridad, me da permanentemente confort, ¿no? Ayer justamente estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Roger Waters, Sí. y él decía que él, después en su primer matrimonio, cuando se divorció, quedó muy mal, muy golpeado. Y uno dice, Roger Waters, con las letras que escribe, con la fama que tiene, con el dinero que tiene, con las groupies ahí dándole vuelta, ¿no? ¿Cómo puede ser que se sienta? Y sí, no tiene nada que ver, es decir, en mi propia cerrazón humana que piensa eso, que no tiene nada que ver con que esta persona se sienta golpeada por su separación. Pero vos fijate, Gustavo, que tendemos al final a creernos que realmente el éxito es una garantía de impunidad frente a la posibilidad del no dolor. Como que vos a partir del éxito estás blindado y es imposible que el dolor te afecte porque sos como una especie de Superman, cosa que es una verdadera estupidez. Claro, seguirlo entendiendo como algo evitable o como algo no deseable. Claro. Es muy contradictorio. No, pero lo más grave es que uno termina creyendo que el éxito implica evitar el dolor. Claro. Es como un pasaporte. O que si tienes ciertas condiciones no te afecta o no lo sientes. Claro. ¿Cómo lo va a sentir si está pasándola bien, no? Claro, claro. No tendría nada que Ese ver. que tiene tantas minas, ¿cómo puede ser que Claro. sufra? Gus, discúlpame. Yo dije lo mismo hace unos minutos atrás y no tuvo tanta trascendencia. ¿No? Y bueno, por eso el prestigio de la voz en Tu divorcio la voz de silencio. costó menos, tu divorcio, ¿no? Claro, ¿sabe lo que sucede? Yo sé que Francisco Ortega es reconocido, pero Mundialmente. no tanto en el mundo como Roger Waters. No, pero voy al hecho ese, ¿no? Que No, uno es de muy repente, interesante eso. Sí, sí. Lo interesante, después si uno va estirando la madeja y la va desenvolviendo, se va encontrando con lo que ya en el programa lo hemos hablado infinidad de veces, ¿no? ¿Cuántas estructuras psíquicas que terminan conformando un propio laberinto tenemos cada uno de nosotros con este tema, ¿no? Es decir, con un sinfín de temas como, mirá, tiene un Mercedes es un capo y este tiene un Fitito 60 es un salame, no tiene nada que ver, pero la cosmovisión al que nos vamos acostumbrando, toda la información que vamos recibiendo de lo externo, nos va condicionando y nos ha condicionado desde niños a ciertos arquetipos que después la mayoría de las personas lo terminan sosteniendo, ¿no? Es como que de repente vos decís, Einstein es un capo. Sí, bueno, pero como padre un desastre. Bueno, Gandhi, ¿no? Ya lo hablamos, ¿no? Me gustaría describir dos aspectos Dale, del dolor dale. que yo los considero mágicos. Dos aspectos. Dale. Uno, el dolor cuando lo incorporamos, cuando lo aceptamos, se disuelve. Y esa búsqueda de evasión nos estás invitando a encontrar esa información, a aceptarla, a entenderla y se disipa en sí mismo. Ese me parece maravilloso. Y otro, muchas veces nos están pasando una secuencia grande de cosas que ya nos empiezan a incomodar, a las que no les damos escucha hasta que duelen. Entonces, el dolor es como la última alerta. Y si hubiéramos escuchado antes, no tendría que recurrir al dolor nuestra experiencia. Entonces, si nuestro diálogo con el universo es hasta que no me duele, no escucho, el universo nos va a seguir mandando dolor. Cuando entramos a hacer una escucha mucho más atenta de todos nuestros aspectos de lo que nos ocurre, no necesitamos ir hasta el dolor para
poder hacer el aprendizaje. Estar alerta. Sí. Y en la Me medida pongo de pie, sí. me pongo de pie ante lo que dijo Juli. Muy bien, bueno, a ver, ponete de pie, ¿verdad? Esto Estoy sucede de en pie. un montón de aspectos de la vida, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. no solo con el dolor. Claro. O sea, no sé, esperamos tener un infarto para decir, no, a partir de ahora va a cambiar mi vida, voy a llevar una vida más A partir de tranquila. mañana. ¿Sabes a cuántas partir de alertas mañana. hubo antes? Claro. Muchísimas, pero no las queremos ver. Entonces, Es la lectura que tenemos que hacer de lo que sentimos. A veces no la podemos ver, cuidado, ¿no? Es decir, el universo está emitiendo permanentemente señales a cada uno de nosotros. Muchas veces nuestro nivel de conciencia no capta. Claro, el universo No, dice, claro. yo no tengo la culpa, es que este es un gil que le estoy mandando permanentemente información y no la agarra. es que me dijiste que solo cuando te doliera me ibas a escuchar, entonces te tengo que hacer Claro, doler. hay una especie de dicho dentro de la espiritualidad, ¿no es cierto? Vamos recibiendo señales. Llega un momento que el universo dice, bueno, viene la no deseada ahora. Vengo avisando, vengo avisando. O sea, ¿sí? te vengo avisando y bueno, ya lamentablemente cae. Claro. La buena Y noticia ahí es cae con todo su se peso. puede aprender. Se puede puede aprender a escuchar, a entender, Claro, a recibir. claro. No hay que andar distraído. Pero hay que aprender básicamente a deconstruir todo aquello que te generó la mente mecánica, porque si no aprendes a eso, va a ser muy difícil que el cambio sea perdurable, ¿no? Claro, porque la costumbre es a rechazar, así que hay que hacer una deconstrucción, es la mejor palabra, y aprender. Bueno, vamos cerrando el programa. Gustavo, ¿querés hacer algún cierre así mágico, espectacular? No, en función de lo que dijo recién Francisco y lo que dijo Juli, avisémosle al universo que no somos masoquistas. Claro, claro. Pero a veces lo somos, ¿eh? A veces lo somos. Generalmente lo somos. Sí. Generalmente. Y además hay un masoquismo muy sui generis que está más allá de ese masoquismo inventado por los psicólogos. Es un masoquismo muy sutil. En el fondo nos gusta el dolor, pareciera. Claro. Uy, Puede nos ser, faltó entrar puede ahí. ser. Puede ser que a veces sea así. Extensible un próximo capítulo. Un abrazo, Gustavo. Chao, Bueno, ha Gus. sido un gusto, chicos. Linda Chao. noche. Buenas noches. Chao. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean